una de las razones por las que esta dualidad entre la concepción clásica y la concepción moderna interesan a Deleuze tiene que ver con el linaje tecnológico del cinematógrafo. Es decir, acá empieza Deleuze a hacer algo que me parece muy interesante de su libro, y es que al mismo tiempo que él está trabajando con cada tema un concepto relacionado a un tipo de imagen cinematográfica, en este primer capítulo es una generalidad en realidad, pero después va a ir enfocándose en tipos como en categorías de imagen, al mismo tiempo que hace eso, aprovecha para hacer una especie de raconto, de recuento de la historia del cine, una introducción al cine desde su aspecto como de evolución del lenguaje cinematográfico o del fenómeno cinematográfico en sí. Entonces, esta idea de la división entre estas dos concepciones ayuda a entender este linaje cinematográfico, es decir, de qué manera el cine se va creando al formar parte como de una rama, de una de las ramas, digamos, que ese sería el linaje tecnológico, en donde el cine empieza a evolucionar, digamos. Este linaje cinematográfico, o sea, el linaje del cinematógrafo, Deleuze lo explica, digamos, poniendo hitos, una serie de hitos que van llevando la técnica fotográfica a transformarse en la técnica cinematográfica. Uno de los elementos, uno de esos hitos de este linaje es lo que llamaba la fotografía instantánea. Esto que yo hablaba antes cuando comparaba la danza clásica con la danza moderna y hablaba de la fotografía, por ejemplo, del daguerrotipo versus la fotografía instantánea, me refería a esto, a este hito, digamos, que es que el hecho de que la fotografía evoluciona llegando a un punto en donde pasa de esta técnica de crear vistas, la llamada fotografía de pose, que por ejemplo el daguerrotipo es un caso como emblemático, donde uno tenía que quedarse muy quieto y era como una técnica según la cual quedaba como registrada la forma, ¿no? Pero esta idea de la fotografía instantánea implica obviamente un desarrollo en la tecnología y llega más adelante, no empieza así la fotografía, pero termina casi como volviéndose un punto importantísimo, un aspecto importantísimo de la técnica fotográfica. La idea de que yo pueda registrar un instante, casi como robar un instante. Ese sería el hito que le llama fotografía instantánea, ese es parte del linaje. En segundo lugar, la equidistancia de instantáneas. Esto es muy interesante porque Deleuze en realidad está haciendo está como explicando la historia del surgimiento del cine, y acá está hablando específicamente de Muybridge. Muybridge es un famoso investigador que está preocupado por, digamos, había una clásica discusión acerca de los caballos y el galope del caballo. Si no me equivoco, la discusión era una discusión técnica, biológica sobre el movimiento del caballo, pero que estaba muy vinculada también a la pintura, porque uno se preguntaba cómo podemos representar de la manera más correcta posible el caballo en galope. Dibujo de un caballo es una técnica muy difícil para la pintura, y había discusiones de este tipo sobre ¿es correcto decir que el caballo en algún momento está sin ninguna de las patas apoyadas o siempre en todo momento tiene una pata apoyada? O sea, cómo la descripción mecánica de un movimiento que era muy difícil de registrar en ese momento. Entonces, obviamente esta idea de registro instantáneo es importante, pero también esta idea de equidistancia de las instantáneas, que es el gran invento de Muybridge. Él lo que hace es poner una cámara atrás de otra, separadas por X distancia, y hace pasar un caballo, que si no me equivoco pone como unos hilos que el caballo va tironeando a medida que pasa. Entonces por cada hilo que toca se dispara una fotografía. Entonces él termina sacando en todo el recorrido que hace unas cuantas fotos. Esto está en Wikipedia, bueno, ahora lo van a ver, lo voy a poner en el video.
Digo, es una histórica, es un evento histórico lo que hace Muybridge. Los instantes en los cuales el caballo pasa no son importantes. Lo único importante es la equidistancia. Y a eso se refiere Deleuze cuando habla de análisis sensible. Es decir, no importa la pose ideal del caballo, sino como la idea de equidistancia para poder registrar movimientos cualesquiera y a partir de ahí, de esos momentos cualesquiera fijos, reconstruir el movimiento, digamos. Y un último elemento que él habla, que Deleuze nombra dentro de este linaje del cinematógrafo, es lo que él llama un cambio en el estatuto del movimiento. Y esto, que obviamente tiene que ver con el tema que estamos hablando, lo ejemplifica en la manera en que, por ejemplo, Chaplin o Fred Astaire modifican o son paradigmas de una modificación en el estatuto del movimiento donde la danza que en un momento previo era visto como una especie de sucesión de formas ideales, como esto que yo ya hablé, Fred Astaire lo transforma en una acción, digamos. No es danza contemporánea en el sentido en que nosotros la conocemos, pero sí opera en Fred Astaire una modernización del tipo de danza porque transforma la danza en acción. Es un paso intermedio a la danza contemporánea más extrema en la cual cualquier movimiento se transforma en danza. Pero, digamos, porque Fred Astaire es coreográfico, sigue siendo coreográfico, está atado a un ritmo. Sin embargo, el estatuto de la danza cambia porque él empieza a volver la acción como el modelo, la forma desde la cual se construye danza, digamos. Lo mismo pasa con Chaplin en relación al mimo. El mimo tenía una función, digamos, la forma de trabajo del mimo estaba vinculada a la imitación de formas ideales, de poses ideales. Y sin embargo, Chaplin, al poder registrar el movimiento, gracias al cinematógrafo, transforma este oficio del mimo inventando una nueva figura, que supuestamente, según él, Chaplin inventa, digamos, que es el gran invento de Chaplin en la primera etapa del cine, es el mimo acción. Es decir, la mímesis de una acción, la mímica de una acción, no la mímica de la pose, de una pose atrás de otra, sino como al permitirse el registro de la acción, avanza, evoluciona este arte del mimo hacia la idea de un mimo-acción, como una especie de registro de acciones, parecido a esto que hablábamos de la danza, pero con un sentido que está más vinculado como a la acción concreta y no tan coreográfica como podríamos verlo en Fred Astaire. Pero son paralelizables porque lo de Chaplin es también un tipo de danza. Un ejemplo paradigmático es la danza de los patines en el shopping de tiempos modernos, digamos, como él transforma esa acción en danza o esa especie ese mimo, esa acción del mimo la transforma como en acciones, digamos, por eso habla de mimo-acción. Entonces, esta es una de las razones por las cuales esta división entre concepción moderna o antigua del movimiento son importantes para Deleuze y para Bergson. De todas maneras, Bergson señala, como ya dijimos, que estas concepciones del movimiento son erradas debido a la primera tesis que él ya había, bueno, que ya hablamos en el primer capítulo, y él llega al punto de explicar por qué, en qué se diferencian estas dos concepciones erradas de la concepción bergsoniana. Bergson busca una verdadera filosofía moderna y entonces trata de entender qué es lo que diferencia su propia concepción de estas concepciones erradas. Y lo que él dice es que la principal diferencia es la relación con el todo. ¿Y por qué es esto? Tanto la ciencia antigua como la moderna consideran que el todo es algo que ya está dado, que puede darse, que puede, digamos, hay una totalidad que puede existir, que puede darse. En cambio, Bergson señala que el todo es algo que no puede darse, porque es como que la realidad es performática.
todavía no ha sido completada, está en continua evolución. Obviamente está vinculado con la filosofía del devenir, digamos. El ser, digamos, al que apuntan como estas idealizaciones del pasado, no está dado completamente. Es un devenir, es una transformación constante que todavía no ha sido completado, y lo que llamamos todo no es aquello que engloba y que cierra y que está cerrado, sino es lo abierto en sí. El todo es lo abierto, por lo tanto no puede darse en el sentido de existir, de completarse para como tener lugar, tener consistencia, estar completo, estar hecho, digamos, no puede darse. Entonces, las teorías tanto antigua como moderna del movimiento consideran que el todo puede darse, y ya sea en poses o en instantes cualesquiera. Esto implica la existencia de imágenes movimiento, como el movimiento como una totalidad cerrada. Ahora, lo que dice Bergson es el movimiento no es el todo, no es la totalidad cerrada de una duración, sino que así como un instante, un fragmento inmóvil sería un corte de un movimiento que es la totalidad, esto igual es una concepción errada, pero sin embargo la relación del instante con el movimiento, el instante como fragmento del movimiento, de la misma manera el movimiento es un fragmento del todo, que es abierto y que no puede darse. Es un recorte de una totalidad incompleta, o sea, todavía no cerrada, todavía no dada. Entonces, el todo es justamente lo que nos permite abrir, y el movimiento es un recorte de esa apertura, así como el instante es un recorte de ese movimiento. Entonces, el instante como corte inmóvil, el movimiento como corte móvil del todo. Eso sería lo que se conforma según estas dos concepciones que engloban tanto la antigua y moderna. Sería la concepción del todo como algo posible, como algo dable, y la concepción bergsoniana, donde el todo es lo abierto, donde la duración es puro devenir, y entonces es como una ecuación que nunca se completa, a la que siempre se está sumando algo y todavía no está cerrado, sino que el todo remite a lo abierto. Entonces, esto, digamos, termina afirmando Deleuze después de esta exposición de la segunda tesis, la existencia, en función de esto, de instantes que son cortes inmóviles, movimiento que es corte móvil, y tiempo que es el todo abierto. Entonces, dice Deleuze, esto nos confirma la existencia de imágenes movimiento y la existencia de imágenes tiempo, imágenes directas del tiempo. Así como el movimiento es un corte móvil de la duración, es una, digamos, es una especie de referencia a un tiempo, es una imagen indirecta del tiempo, y la imagen tiempo es la imagen directa de esa duración, de ese todo. Esa es, digamos, la conclusión de este segundo capítulo, de este subcapítulo 2 del capítulo 1, que nos lleva directamente a la tercera tesis, que está vinculada justamente a esta imagen-tiempo.